Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y entrevistas, como el día de hoy, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día y para que puedas mejorar en tu empresa cada día. Hoy nuevamente nos visita un gran amigo, David Blanco, que ya estuvo con nosotros en el episodio 123 hace ya un buen rato. En aquella oportunidad nos habló de la atención al cliente. Hoy hablaremos un poco más allá, hablaremos sobre la contratación de personal y las ventas. Bienvenido, David, es un gusto nuevamente tenerte aquí y esperemos que todo salga bien. Hemos tenido, la verdad, que numerosos inconvenientes. La tecnología nos juega en contra, pero bien. Sí, es verdad, es verdad. Pues amigo Claudio, un placer estar aquí otra vez en tu podcast, de verdad que muy agradecido por tu invitación y oye, pues es un placer. Yo cuando estoy contigo estoy como en casa, así que muchas gracias por la invitación y bueno, espero que las cosas que compartamos pues a tus oyentes les sirvan, ¿no? Que yo creo que ese es el objetivo que siempre tenemos, ¿no? Yo creo que es así y como decís vos, para mí es como una amistad, ya lo que tenemos acá, nos sentimos muy Totalmente. cómodos para poder hablar Sí. y para poder compartir. Pero como el podcast ya tiene su trayectoria y esta es la primera entrevista de la cuarta temporada, ya estamos ya en el Anda, cuarto año del podcast, quiero fíjate. que aquellas personas que se han sumado recientemente puedan conocer tu perfil, a qué te dedicas, Ujú. porque desde la entrevista anterior hasta esta, mucha agua ha corrido en el río y también Cierto. ha habido cierta modificación en tu perfil profesional. Me gustaría que te presentes y que le comentes a la audiencia qué estás haciendo en este momento. Bueno, pues a ver, yo la verdad que yo soy un emprendedor atípico porque si yo te digo a ti, y que tú lo sabes ya, y le digo a tus oyentes que yo soy un trabajador por cuenta ajena, que llevo trabajando para Movistar España o Telefónica, pues 31 años hace este año 2022, pues claro, alguien diría, bueno, trabaja en Telefónica, lleva ahí pues 31 años y la verdad que bueno, pues ya está, ¿no? Tiene su trabajo y punto. Pero yo soy muy inquieto, ¿no? Y entonces dentro de Telefónica y de Movistar pues siempre he impartido formación, tanto a personal directivo como incluso personal también ejecutivo, comercial. Y la formación es mi pasión. Entonces, como la formación es mi pasión y me gusta comunicar, y llevo ya pues más de 2 décadas dedicándome a eso precisamente, pues soy muy inquieto y entonces me dedico a emprender y tengo muchos distintos emprendimientos. Yo creo que cuando uno emprende al final siempre intentas encontrar tu camino, ¿no? A aquel lugar en el que más fluyes, ¿no? Y he hecho distintas cosas, distintos proyectos y bueno, actualmente me he ido hacia la metodología DIX, he construido una plataforma de evaluación del talento y del desarrollo de equipos, de selección. Y actualmente pues tengo la fortuna de trabajar con clientes en España, clientes en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y la verdad que compatibilizo ambas cosas, a veces restándole horas al sueño, porque el horario de Latinoamérica versus el horario de España, hay veces que hacerlo compatible es complicado. Pero en definitiva, para mí una de las claves esenciales siempre, yo lo digo de corazón, o sea, cuando yo atiendo a un cliente, disfruto. Y sobre todo, y a mi equipo se lo transmito igual. O sea, a mí hay veces que hay clientes que me dicen, oye, tu equipo da gusto, de verdad, qué maravilla, qué amables son. Digo, bueno, es que yo a mi equipo le he transmitido esa misma pasión por el cliente, ¿no? Y como tú decías, en ese recorrido de hacer distintos proyectos, tenía un podcast como tú. Y bueno, además que tú me escuchabas en el podcast Sí. que ha tenido distintas evoluciones, ¿no? Primero se llamaba Tú eres el gerente de tu vida, como mi libro. Luego se llamó La magia del servicio al cliente. Y luego se llamó Ventas a discreción. Cuando yo le pregunté a Luis Ramos de Libros para Emprendedores en una sesión de Clubhouse a mis 2:30 de la madrugada si había hecho bien en ir cambiando el título del podcast, él me dijo, claro que sí, está muy bien, porque si tú vas evolucionando y vas incorporando distintos cambios en tu marca, no pasa nada porque tú también cambies la marca de tu propio podcast. Así que, pues básicamente esto soy yo, ¿no? Un ser muy inquieto y con mucha pasión por atender a sus clientes y servir a sus clientes, ¿no? Yo creo que hay una cosa, cuando hablamos del mundo de la venta,
Hay una frase que me gusta mucho que dice que si vendes para servir, sirves para vender. Así que ese es mi objetivo. Espero no haberme enrollado mucho, Claudio. No, no, para nada. Lo que pasa es que esto es una charla de amigos y la disfruto como Sí, tal. así es. Ya has hecho la presentación de lo que estás haciendo. ¿Hay algo novedoso en tu forma de ver el talento en la gente que se basa en una metodología conocida por sus siglas DISC? ¿Por qué no nos Exacto. contás qué representa cada una de esas letras? Porque habla de un perfil de persona, un perfil cómo se enfrenta al trabajo y a la vida. Sí, el DIS básicamente empezó a utilizarse en la tercera década del siglo XX, fundamentalmente en el ámbito sanitario y en el ámbito de la salud. Y su precursor fue William Marston. Tiene una vida apasionante. De hecho, William Marston fue el creador del detector de mentiras, el polígrafo, a través de la presión sanguínea. Pues él empezó a detectar esos cambios que se experimentaban en la presión y bueno, fue, como digo, el precursor del polígrafo. Aparte, también es muy curioso que William Marston fue el creador de Wonder Woman, o de la Mujer Maravillosa, como se llama en Latinoamérica. Fue un gran feminista y de hecho, bueno, pues y en la búsqueda del bien y de la verdad, ¿no? Que era aquello por lo que luchaba Wonder Woman, o sea que él mismo hacía los cómics y tiene un libro que es el libro que en cierto modo arranca con toda la metodología DIS, que habla, el libro se llamaba, bueno, en inglés, yo no hablo mucho inglés, o sea que lo voy a decir en español, Emociones de la gente normal. Entonces, él empezó a abordar el mundo de la psicología y de la psiquiatría en el siglo XX, básicamente se orientaba hacia pues todos aquellos trastornos psicológicos de las personas. Y él fue muy vanguardista en ese aspecto porque empezó a abordar las emociones de la gente normal y corriente. ¿Cuáles eran las emociones que estaban más presentes? Entonces, bueno, si nosotros empezamos y lo utilizó con cuatro siglas, la D, la I, la S y la C, la D tiene que ver con el rojo y conecta, fíjate qué curioso, Claudio, que el DIS conecta con los temperamentos de Hipócrates, porque Hipócrates hablaba de los coléricos. Entonces, una persona colérica que tiene tendencia a la ira es una persona D, que es una persona con orientación hacia dominar, liderar. Es verdad que esas palabras dominio, influencia, serenidad o estabilidad, y la C, que es la orientación a cumplimiento. Hay toda esa terminología que Marston utilizaba a principios del siglo XX ha ido evolucionando, porque antaños tú recordarás que en el mundo del liderazgo se hablaba de mando y había formaciones que era gestión del mando, comunicación del mando, y claro, todas esas palabras hoy en día no se habla de mando y hoy en día pues tampoco se habla de jefe, se habla de líder. Entonces, todo eso ha ido evolucionando, pero básicamente, como digo, la clave esencial de la metodología de William Marston es pues atender las emociones que están más presentes en las personas. Si nosotros hablamos de un D o un rojo, espero que se vea bien, sí, aquí se ve bien. Un rojo, pues es igual que el color del fuego, entonces y conecta con los temperamentos de Hipócrates, persona colérica, es una persona muy decidida, muy directa, va hacia el objetivo. Luego nos encontramos con el I. El I es una persona con capacidad de influencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el I? Pues el I lo que hace es persuadir, convencer, impulsar a las otras personas. Son muy extrovertidos. Y luego tenemos el S, que el S tiene que ver con la estabilidad. También a veces se habla de status quo, que es la serenidad. Es el color verde. Cuando se habla del DIS, hay algunos proveedores DIS que hablan del lenguaje de los colores. Bien, se habla de DIS, pero también se habla del lenguaje de los colores. Y el S, que tiene que ver con la estabilidad, con la serenidad, pues es otro de los estilos, ¿no? Decirte y anticipar para nuestros oyentes que no hay ningún estilo mejor que otro y que todas las personas tenemos un poco de cada uno de los cuatro estilos. Y para completar el puzzle, llegamos al azul, que es el C, que son las personas que están orientadas a cumplimiento, orientadas a normas, orientadas a protocolos, que viven más apegados al dato. ¿Eso es bueno o es malo? Pues como yo suelo decir, no es ni bueno ni malo, sino que en una organización, en función del puesto que nosotros requerimos, te voy a poner un ejemplo muy gráfico.
Si nosotros necesitamos seleccionar o necesitamos validar cuáles son las cualidades de un piloto de aviación, un piloto comercial, nosotros estaremos buscando un estilo que sea sereno, que sea S, que sea estable, y C, que esté orientado al cumplimiento, a normas. ¿Por qué? Porque cuando la torre de control le diga que no puede aterrizar en el aeropuerto X porque hay una congestión importante de aviones en ese momento y de tráfico, pues no sacará su D queriendo dominar y queriendo convencer al otro o queriendo imponer su punto de vista, sino que lo que va a hacer es adaptarse a la situación, ¿vale? Se adaptará a la situación, se adaptará a las normas y tampoco intentará influir, persuadir, convencer a la torre de control de que tiene que aterrizar sí o sí. Entonces, si nosotros buscamos cuáles son los comportamientos, y esa es la clave del DIS, son los comportamientos que están más presentes en la persona, su forma de ser, su naturaleza. Y hay muchas más cosas que podríamos hablar. Te puedo incluso hablar de quién está más orientado al dato y quién está más orientado a las personas. Podemos hablar quiénes son de ritmo rápido y ritmo lento. Por ejemplo, el S y el C, ritmo lento. ¿Es bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo. Simplemente es que son de personas de ritmo lento que a la hora de tomar decisiones necesitan más tiempo. El rojo y el verde y el amarillo, el D y el I, son de ritmo rápido. Están acostumbrados a vivir en situaciones de estrés, toman decisiones rápidas, hablan, conectan con las personas, dirigen a las personas, influyen a las personas. Y estos otros dos perfiles pues son más de ritmo lento, ¿de acuerdo? El S, porque como es estabilidad, status quo, no le gustan mucho los cambios. Y el C, porque vive muy pegado al dato, está muy cerca del suelo, necesita información para tomar decisiones. Y a veces el problema es que el C necesita tanta información que en ocasiones no toma decisión. Y por eso necesitamos de los otros perfiles, ¿no? En fin, en definitiva, este es un pequeño esbozo de los distintos colores y de los distintos estilos dentro de la metodología DISC. Para terminar, diría que, para terminar esta primera entrada, el DISC no sirve para estigmatizar a nadie, sino en ocasiones también lo podemos ver como cuáles son las áreas que tenemos que trabajar en una persona si esa persona está dentro de nuestro equipo y queremos evolucionarla a líder, por ejemplo. Si tiene la dominancia baja, pues sabemos que tenemos ahí un trabajo que hacer con ella. Pero en definitiva también hay veces que yo lo digo siempre, dentro de una empresa la formación es muy importante y yo soy un enamorado de la formación y un apasionado de la formación, pero es que la selección es clave, porque hay veces que si seleccionamos a la persona adecuada, a futuro nos ahorraremos formaciones que van a ir en contra de su forma de ser, ¿de acuerdo? Te pongo un ejemplo muy rápido. Si necesitamos contratar en nuestra empresa a una persona que va a tener que vender a pie de calle y va a tener que hacer venta, pues venta en frío, claro, si nosotros hacemos un proceso de selección, ¿qué tipo de persona vamos a requerir? Pues claramente vamos a necesitar una persona que tenga tanto D como I. Y si nosotros tenemos esta información, pues ¿qué haremos? Pues evaluaremos a distintos candidatos, pero a través de la prueba que sale del DIS, decimos, esta persona tiene la D alta, tiene la I alta, por tanto, esta persona ¿qué va a hacer? Se va a orientar al objetivo. ¿Qué va a hacer? Se va a relacionar bien con las personas. Pues ya con eso nosotros estamos acotando mucho qué perfiles son los que nos interesan. ¿Qué te parece? Es alucinante. Y vos sabés que mientras venís contando esto de los perfiles, vos sabés que yo tengo una formación docente, que trabajé muchísimos años como docente en distintos ámbitos, y había algo parecido. Hablábamos ahí, Edward Garner, y de las ¿Ah, inteligencias sí? múltiples. Sí, 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 cierto. Y con esto de las inteligencias múltiples, te lleva a ver a las personas, en este caso eran los alumnos, de otra forma. Porque si tenía la inteligencia social desarrollada o la lógico-matemática o la lingüística, uno ya podía saber en qué se iba a destacar esa criatura, ese adolescente, cómo iba a reaccionar, y si era muy buena en las ciencias sociales y le costaba la matemática, entonces ese problema en la matemática nosotros ya lo abordábamos desde otra forma, o sea, él lo Sí, abordaba, sabía que no era su fortaleza y que la tenía que trabajar. Entonces no era que porque le salían mal las cuentas era burro, que era
una especie de estigma que se venía trayendo. Y esto mismo es aplicado a lo que nos estás contando vos. Tenemos perfiles bien marcados, pero sabemos que las personas son una mezcla de esos perfiles. Claro. Y a partir de eso, ¿cómo se identifica el perfil de las personas que uno podría llegar a contratar para el trabajo? Bueno, lo que se hace es un test. Hay distintos tipos de test dependiendo del proveedor, porque realmente desde la prueba que diseñó, la metodología que diseñó Marston, a partir de ahí, pues bueno, luego vino Beyer y otros psicólogos que estuvieron haciendo un trabajo ya concretándolo en un test con gráficas y en definitiva que acote cuáles son, por lo general, los dos estilos más presentes en una persona, ¿no? Entonces, es un test sencillo, hay distintas modalidades, el que yo manejo en mi plataforma es el DISC clásico, que es el que tiene más relación con el origen de William Marston, y son 15 perfiles, y de esos 15 perfiles hay distintas combinaciones entre los 4 estilos, entre la D, la I, la S y la C. Con ese test lo que al final conseguimos es, bueno, determinar cuál es el estilo conductual que está más presente en la persona. Y una de las ventajas muy importantes que tiene el DISC, a diferencia de otro tipo de test, es que no se produce el efecto Forer. Y el efecto Forer es cuando la persona, a la hora de contestar un test, tiene la capacidad de pensar cuáles son las preguntas que se esperan. O quiero decir, cuáles son las respuestas que se esperan. Aquí, si yo te pongo 4 palabras y tú tienes que, o 4 situaciones y tú te tienes que decantar por con cuál te identificas más y con cuál te identificas menos, realmente no tienes la capacidad, no hay respuestas que sean mejores ni peores. Porque un test que tenga que ver, por ejemplo, con el comportamiento de la ética o la integridad de la persona, ahí evidentemente sí que hay preguntas que la persona sabe que si las contesta de una manera u otra, pues realmente está revelando una faceta de su personalidad que no es conveniente. Por tanto, esa es una de las claves esenciales. En fin, que la metodología DISC, la verdad que es una metodología apasionante, Claudio, y nos ayuda a conocer, sobre todo a la hora de seleccionar a alguien, a predecir cuál va a ser su comportamiento habitual dentro si es nuestro negocio, nuestra empresa, dentro de la empresa, y muy importante, de qué manera se va a comunicar y se va a relacionar con el resto de personas, lo cual es muy a tener en cuenta. Dentro de una empresa de jardinería, porque la idea es llevar esto y hacerlo aterrizar en una empresa de jardinería, de acuerdo a las dimensiones, se puede llegar a tener gente que esté en oficinas como administrativos. Pero a nivel de campo, a nivel de trabajo, tenemos la gente que va a estar realizando los cortes de césped, podas de plantas, un capataz posiblemente o líder de cuadrilla, y estamos nosotros. Más o menos yo ya algo me estoy intuyendo de los perfiles que necesitamos en cada uno de esos roles. Pero comentanos un poquito más, y de paso hay una expresión que leí ahí en tu web de equipos saludables. Entonces, cuando termines de comentarnos los perfiles que serían los más propicios para cada una de las labores, hay algunas que requieren más detalles, otras que requieren mayor velocidad de ejecución, o sea, no puedo estar 2 horas cortando un césped de 50 metros cuadrados, pero sí a lo mejor atendiendo a las plantas que están en un cantero para poder hacer el trabajo en detalle, en un cantero, un arriate o parterre. Entonces, ¿cómo sería ese perfil DISC o esos perfiles DISC dentro del rubro de jardinería? Bueno, pues en definitiva, si necesitamos líder, una persona que impulse al equipo y que en definitiva y que nos oriente y que consiga objetivos, buscaremos un D claramente. Estoy hablando, quiero matizar para nuestros oyentes y televidentes que cuando hablamos de los 4 estilos, estamos yéndonos al extremo, ¿no? Nos estamos yendo al punto más alto de cada uno de los estilos para describirlo. Luego, por lo general, cuando nosotros hacemos un test DISC y sale nuestro perfil, ambos estilos se atenúan un poquito, ¿no? Podemos tener uno que está más acusado, más presente en nosotros, y uno que puede estar en un nivel pues que se aproxime al otro. Y en definitiva se trata de leer tanto el estilo primario como el secundario, ¿no? Entonces, si nosotros dentro de esta empresa de jardinería necesitamos para nuestro equipo un encargado, una persona que lidere el equipo, claramente buscaremos una persona que tenga un estilo D. A partir de ahí también
porque no hay un perfil. En el mundo de la selección no hay un candidato que sea mejor que otro, sino que en ocasiones es la búsqueda del candidato idóneo. Y también en función del contexto, en función de los objetivos de nuestra empresa. Si yo necesito objetivos ya y necesito que consigamos impulsar nuestro negocio ya, claramente, pues voy a buscar un perfil que tenga una D muy alta. Si necesito que el líder sea un líder más relacional, que tenga la capacidad de, bueno, pues de gestionar el equipo, haciendo que en el equipo haya una buena armonía, que se lleven bien, que haya un buen ambiente. Buscaré una persona que tenga la presencia de la D, pero también la presencia de la I. ¿Para qué? Para que impulse y para que motive al equipo y genere ese buen ambiente. Y si necesito un líder, que eso pasa muchas veces en ocasiones en las empresas, ¿no? Hay equipos que vienen, que acaban de estar trabajando con un líder que los ha exprimido al máximo en cuanto a la consecución de objetivos. El equipo está agotado. En ocasiones ya pues las relaciones se van deteriorando y aparecen conflictos, y entonces cuando necesitamos elegir a otro líder que retome ese equipo, en ocasiones pues buscamos un líder sereno, un líder más estable, y para eso buscaremos un líder que sea claramente ese. Entonces es como tiene ciertos puntos de conexión con el liderazgo situacional. No hay un único liderazgo, ni hay un liderazgo que sea el mejor, sino que es un liderazgo adaptado al contexto de nuestro negocio, adaptado al contexto del equipo y adaptado a lo que nosotros queremos en cada momento. También podría haber un líder que fuese C, que tuviese una C alta, y fundamentalmente es un líder que por su formación puede tener una formación muy apegada a todo lo que tiene que ver con la parte científica, o puede ser un líder que sea técnico y entonces tenga esa C también muy, muy alta, ¿no? Si tú me decías, por ejemplo, esto es la parte del líder, si me dices, bueno, y si quiero que lleve al equipo bien, pues claramente bien me refiero en cuanto a la parte motivacional, que haya buen ambiente, necesitaremos un líder I. Y luego el perfil más técnico dentro de la empresa, que sea la parte más administrativa, por lo general, los estilos que suelen estar presentes son tanto el verde como el C, ¿de acuerdo? Tanto el C. Ahora, si para trabajar, tú decías hace un momentito, a la hora de cortar el césped, a la hora de, por ejemplo, no sé, me invento porque no soy experto, plantar, a la hora de las operaciones que hay que realizar sobre el terreno, claro, si contratamos a una persona que sea muy C, va a tener un exceso de celo. En muchos casos va a hacer lo que tú le digas. O sea, si tú le dices esto lo tienes que hacer así, 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 se va a adecuar a la norma. Pero si surge algún tipo de inconveniente y tiene que tomar una decisión, le va a costar más trabajo. Porque el C, hasta que no tiene toda la información, hasta la presión atmosférica incluida, no tomará una decisión. Y eso pasa muchas veces. El C, en ocasiones, el C llevado al extremo, es lo que se denomina la parálisis del análisis. Y por eso necesitamos de otros perfiles para que los impulsen. Esto en cuanto a lo que me decía de los distintos roles, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, y ahora vamos a lo de saludable. Sí, sí, yo lo que estaba pensando en el líder, por ahí, por la experiencia, me decanto por uno más amarillo que rojo, porque me ha pasado de gente que, que es muy temperamental, para decirlo de alguna forma más sutil, y que cuando ha venido un cliente que tiene un carácter muy rojo, muy de marcado, se genera un choque que como responsable de la empresa tengo que evitar. Tengo que agarrar, serenarse, pensar y de última derivarlo a mí para que yo pueda hablar directamente con el cliente y pueda gestionar el problema. Entonces me gusta más el perfil amarillo. Lo que pasa es que depende, Claudio, porque, por ejemplo, imagínate que nuestro equipo es un equipo recién llegado, que tiene poca experiencia, que realmente hay que formarlos, capacitarlos, hay que ir aleccionándolos sobre cómo funciona todo. Claro, ahí realmente un líder y le explicaría cómo hay que hacerlo, los intentaría motivar, alentar, venga, tú puedes, tal. Pero claro, en esa primera fase, lo que necesitamos es un líder que diga de manera directa lo que hay que hacer, que no dé muchas instrucciones y que sea muy ejecutivo. Entonces, claro, en esa fase o con ese contexto necesitaríamos un líder rojo. Depende siempre de cada situación, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y luego también todo se puede evolucionar ya en la relación directa con el cliente, y esto cuando ya nos metemos en el mundo de la atención al cliente o el mundo de la venta, claro, por nuestra parte la clave es adaptarnos al cliente.
Si el cliente es muy D y nosotros también somos muy D y procuramos ejercer ese liderazgo en la interacción, pues claro, ¿qué ocurre? Pues como se suele decir, dos gallos en un corral peleándose, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues utilizar otro tipo de estilos, adaptándonos también al estilo de cómo es la persona que tenemos delante. Si es una persona que no le gustan los cambios y quiere que todo sea manteniendo con un cierto status quo actual, o que realmente pues, es una persona conservadora, pues tendremos que utilizar la S. Y si es una persona, es un D con un estilo muy orientado a datos, a que seamos muy precisos, pues tendremos que sacar también este C. En definitiva, y yo esta vez lo practico con mis clientes, es que nosotros, Claudio, podemos incluso planificar una reunión con un cliente en función de cómo es el cliente. Y nosotros podemos adoptar el rol que nos interesa en esa reunión en función de cómo es el cliente. Y esa es la clave, una de las claves que podemos tener en cuenta, ¿no? Mi estilo natural puede ser un estilo I, pero sin embargo yo voy a ir a una reunión con mi jefe, por ejemplo, y voy a decirle que no estoy de acuerdo con una situación concreta y que es una situación concreta que se viene produciendo en el tiempo, y ahí voy a sacar a lo mejor mi idea para defender mi punto de vista, ¿no? O para defender en definitiva lo que yo considero que es importante para mí y para mi negocio, ¿no? Esa es la flexibilidad, ¿no? Que en ocasiones es tan compleja, y por eso te decía hace un momento lo del liderazgo situacional. Pues es que no hay un solo, en el mundo de la relación, y creo que te lo dije en el otro episodio, ¿cuál es? ¿La 125? 123. 123. En el episodio 123 creo que hablé que en el mundo de la atención al cliente, en el mundo de las relaciones humanas, es que no hay fórmulas secretas, porque cada persona es diferente, cada persona es distinta, y en muchas ocasiones nos tenemos que dejar llevar pues, por el conocimiento de cómo es el otro y nuestra capacidad para adaptarnos. Y con el liderazgo pasa igual. Esa capacidad de adaptarse es clave. Ahora, de partida, si seleccionamos una persona y si queremos contratar a una persona, vamos a tener mucha información. Si buscamos un líder y tiene la de baja, pues claramente buscaremos otra persona que tenga la de más alta, evidentemente. ¿Vale? Esa es la clave. Y me has dicho las empresas saludables. ¿Un equipo saludable? ¿Cómo es un equipo saludable? Pues para mí un equipo saludable es un equipo en el que la comunicación fluye de manera adecuada. La mayoría de los problemas que se producen en muchas organizaciones es, uno, porque en ocasiones no nos conocemos a nosotros mismos, y dos, porque no conocemos cómo son los demás. Y el DIS precisamente ayuda a saber cómo somos nosotros y cómo es la otra parte o nuestro colaborador, nuestro equipo. Te pongo un ejemplo muy, muy rápido. Hay estilos que son antagónicos. Por ejemplo, un estilo azul, que es el C, muy orientado a la perfección, al dato, a la cifra, al número, al cumplimiento de normas, versus un amarillo, que un amarillo, el estilo influyente, es una persona alegre, esta persona es más tranquila, más pausada, más serena. Esta persona es, pues, podemos decir que en ocasiones la alegría es el alma de una fiesta. A esta persona las normas no le gustan mucho porque le gusta hacer las cosas a su manera. Entonces, claro, si tú mezclas a ambos, ¿qué sucede? Pues que un C y un I, como no se comprendan y no se conozcan cómo es el uno y el otro, se van a llevar mal. Y muchos de los problemas que en ocasiones suceden en una empresa, hay un libro, que no recuerdo el autor, pero es un libro es un nórdico, y el libro se llama El hombre que estaba rodeado de idiotas. Y el hombre que estaba rodeado de idiotas es porque, claro, él se dedica a ver en todo en su gente más cercana o en un ámbito profesional, por ejemplo, él empieza a preguntarse por qué los demás no ven las cosas tal y como él las ve. ¿Y por qué sucede eso? Pues bueno, porque cada uno de nosotros tiene un estilo de comportamiento diferente, y el C ve una misma situación, la ve de una manera, el I esa misma situación la ve de otra manera diferente, el S exactamente igual, el verde, y bueno, voy a decir los colores porque para quienes escuchen el podcast, pues si ven que yo aquí saco una lupita de un color, no lo van a ver, ¿no? Y el rojo verá el mundo de otra manera diferente, y todos, una empresa saludable es aquella que tiene la capacidad para invertir en comunicación y para invertir en el conocimiento de su equipo. ¿Eso es rentable?
es rentabilísimo, porque muchos de los conflictos y muchos de los problemas que en ocasiones hay en las organizaciones y desde el punto de vista del liderazgo y el líder en la relación con su equipo, muchas veces tiene que ver por no entender cómo ve la otra parte del mundo. Y a veces un líder, si se va a dirigir a un colaborador que es C, ¿qué hará? Pues hará una pequeña mutación hacia ese estilo y le hablará en términos de C y el C lo entenderá. Y el líder, y te pongo un ejemplo muy concreto, un líder D que tenga en cierto modo también un poquito de C, que sea más frío, que esté muy orientado al objetivo y que las personas no invierta tanto tiempo en ellas, pero es que él tenemos que saber que para él el reconocimiento es muy importante. Entonces, claro, si yo como D, como rojo, lo sé, ¿qué hago? Pues invierto en darle reconocimiento, invierto en comunicarme con él y intentar ser más cálido. ¿Que no lo soy? Oye, pues lo tendrás que practicar si quieres conseguir acercarte a esa persona y sacar lo mejor de ella. Y yo creo que esa es el otro día, precisamente, bueno, lo digo, ¿no? En Telefónica se jubilaba uno de mis jefes y yo le decía, le puse una metáfora, le dije, mira, tienes la capacidad, si la gestión de equipo es un piano, tienes la capacidad de que el piano suene bien y de que cada tecla esté donde tiene que estar. Y yo creo que ese es el liderazgo en muchas ocasiones, ¿no? Las teclas son precisamente los distintos estilos y el líder con la capacidad de saber cómo tratar a cada persona según el estilo que tenga. Y esa es la complejidad, pero bueno, tenemos un test que nos ayuda y nos dice cómo somos y yo creo que ese es un gran avance. Esa para mí es una empresa saludable, ¿no? La conjugación de todas esas cosas. Me acuerdo que creo que también lo comentamos en una oportunidad, cuando vas comentando esto de que cada persona tiene un lugar, un poco en función de su perfil, de haber visitado y haber estado dialogando con el propietario de un vivero productor de plantas ornamentales. Y resulta que tenía un empleado al que no le encontraba el puesto que le fuera acorde. Entonces, hasta que un día lo puso a trabajar con unas bandejas haciendo almácigos y sembrando, un trabajo repetitivo, donde tenía que ir colocando una cepillita por casillero. Y resulta que la persona era feliz ahí, tenía su radio, estaba escuchando y trabajaba y estaba cómodo y él encontró el lugar para esa persona y la persona encontró su lugar. Y ahí era feliz y era una tarea rutinaria que el resto del personal no lo quería hacer. Entonces, él lo descubrió por ensayo y error. Pero la metodología esta, a partir de este test, le hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza y también tiempo. Se hubiera ahorrado tiempo y tiempo en una empresa también representa dinero. Absolutamente. Y te pongo dos ejemplos muy rápidos. Yo tengo un cliente en Estados Unidos que, bueno, a través de una empresa de Panamá, ese cliente es una universidad de Estados Unidos. Esta universidad, al inicio de cada curso escolar, realiza la prueba DIS a todos sus alumnos. ¿Sabes para qué? Los alumnos van a compartir habitaciones de 2 personas, a todos les realizan la prueba DIS para analizar cuál es la compatibilidad de su comportamiento y sus caracteres. Porque claro, si tú en una habitación pones a un C azul con un I amarillo y uno es la alegría de la huerta y el otro es me estoy yendo a extremos, ¿vale? Sí, Vaya eso por delante. Estoy yendo a extremos, que luego siempre evidentemente hay grises en todo esto que estamos hablando. Pero claro, la alegría de la huerta con una persona muy tranquila, muy pausada, que necesita su tiempo, pues ahí tienes un problema, ¿no? Va a ser difícil que se lleven bien. Y lo mismo pasaría con un D, que es muy directo, y un S, que es una persona estable, serena, también tranquila. El D, las cosas las dice tal y como las piensa. En ocasiones no mide el cómo dice algo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el S se va a sentir herido por cómo le comunica el D. Claro, si nosotros tenemos esta información es clave. Y el otro aspecto que te quería comentar, en el mundo de la pareja, en el mundo de la relación, imagínate una pareja en el que ella sea I, por ejemplo, y él sea muy D o muy C, y ella le diga, es que tú nunca me dices que me quieres. Y él le diría,
va directo y dice, bueno, pero vamos a ver, llevamos 15 años juntos, es que tengo que demostrarte que realmente te quiero, pero tú no lo sabes. Entonces, claro, luego en el día a día, y yo hace poquito tengo una colaboradora mía en Panamá, mi amiga Maricel, que el otro día hizo un directo en Instagram delicioso en el que habló con su marido, habló con su marido y entonces, bueno, pues estaban los dos en la propia conversación y él es D y ella es I. Entonces, claro, él desde el punto de vista del D, ella decía que realmente su matrimonio cambió y su matrimonio mejoró cuando el uno se comprendió y entendió cómo era el otro. Porque antes no sabían ni entendían cómo era el uno y el otro. Y a través de comprender el cómo tienes que comunicar o cómo tienes que dirigirte a la otra persona, realmente es cuando pues su relación mejoró. Y ella lo decía tal cual. Dice, oye, es que esto, gracias al DIS, pues se salvó mi matrimonio. Así que fíjate hasta qué punto, ¿no? Se puede hacer algo tan valioso, ¿no? Con una herramienta como esta. Tengo yo abierto una de tus páginas acá y la verdad que me sorprende porque esta herramienta es aplicada, pero por grandes empresas. Veo que alguno de tus clientes es Starbucks, Laboratorios Roche, bueno, Movistar, Telefónica, varias universidades y academias. Sí. La verdad que es mucho más aplicable de lo que por ahí yo conocía de antemano. Esto lo conocí gracias a ti, no me llegó por otro lado. Entonces, a mí me sorprendió lo aplicable que es y lo beneficioso. No sé si querés comentar algo más acerca de los clientes. Sí, es que Porque tiene hay... una aplicabilidad que realmente accede a distintos campos. O sea, se puede utilizar en el mundo del liderazgo, se puede utilizar para el desarrollo de los equipos, se puede utilizar para la selección, porque como digo, en la selección muchas veces nosotros tenemos una capacidad de anticiparnos y si tú necesitas una persona para tu equipo, para tu empresa de jardinería, si tú sabes cuál es su comportamiento, si predecimos su comportamiento, sabemos cómo se va a llevar con las personas de nuestro equipo. Sabemos si un líder necesita un nuevo colaborador, si sabemos la personalidad del líder y sabemos qué estilo es el que nos conviene buscar, pues lógicamente vamos a poder buscar esa horma de zapatos que realmente se adecue a lo que estamos buscando. Y eso, como yo digo muchas veces, y yo soy un gran enamorado de la formación y soy un apasionado de la formación y no voy a tirar piedras contra mi tejado, pero lo vivo desde hace muchísimos años, que hay veces que en el mundo comercial, por ejemplo, pues queremos que una persona venda cuando esa persona tiene un estilo S y tiene un estilo C. Y si vende productos técnicos va a vender, porque por su expertise técnico lo va a hacer. Pero si queremos que esa persona sea proactiva, si queremos que esa persona motive a que el cliente compre, que le impulse, que cierre, pues va a ser más complicado, va a ser más difícil. Y entonces yo creo que esa es la clave. Y por ejemplo, si nos vamos al mundo de la atención al cliente y necesitamos una persona que resuelva, que atienda reclamaciones, que sea muy cálido con el cliente, que le calme, que le tranquilice, pues un D no es la persona que nosotros ahí necesitamos. Necesitaremos precisamente una persona S que sea tranquila, que gestione bien sus emociones y que calme y tranquilice al cliente. O sea, que fíjate qué espectro de posibilidades, ¿no? O qué combinación de posibilidades y qué riqueza, ¿no? En definitiva. Y ahí ya hablaste de clientes y es la parte que, si bien ya avanzaste en algún momento de la charla, pero ¿cómo se aplica esto a las ventas? Porque una empresa de jardinería tiene que vender sus servicios, ya sea los de mantenimiento, el servicio de diseño de jardines o la parquización. La venta está en todo momento. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo aplicamos el DISC a las ventas? Pues lo siento, pero no sé responder a esa pregunta, Claudio. Es broma. Pues mira, en el mundo de la venta, la venta es negociación y la venta es comunicación constante. Entonces, todas las cosas que hemos estado hablando en los minutos anteriores tienen que ver con cómo conectar. La venta, al fin y al cabo, muchas veces siempre se dice, no, pareciera, y era la venta del siglo XX, ¿no? La venta por discurso, pareciera que se vende hablando, pero se vende escuchando y se vende preguntando. Y se vende también, y hay una frase que yo digo mucho en todas mis páginas, ¿no? En pecijonline.com,
y en ventasadiscreción.com, yo digo, vende bien y observa a quién, que para mí es un lema importante, porque si tú tratas a dos personas igual o si quieres vender a dos personas igual, a una de ellas no le estás vendiendo bien o no la estás tratando bien. Porque muchas veces se dice, y esto es algo que seguro que Claudio lo hemos escuchado todos, a mí me gusta tratar a las personas como me gusta que me traten a mí, ¿verdad? Y eso lo habremos escuchado muchas veces. Pero claro, si yo trato a los demás como me gusta que me traten a mí, estoy dejando de tomar como referencia cómo quiere ser tratado el otro. Entonces, la regla de platino, la regla que supone un salto sobre la regla de oro, que es el esperar que los demás nos traten o tratar a los demás como en base a nuestras preferencias, la regla de platino es tratar a los demás como quieren ser tratados. Y si yo conozco, porque se puede conocer cómo es una persona desde el punto de vista de la metodología DISC sin hacerle el test, podemos tener información. Persona que sea directa, que hable rápido, que sea concisa, pues tenemos una persona claramente D. Si esa persona es, si yo les quiero vender a un cliente que es D, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a adornar. Mira, te voy a comentar, porque el otro día precisamente te voy a contar lo que me sucedió con un cliente que, ¿qué ocurre? Pues que yo hablo en español y él habla en chino. Entonces, si yo quiero hablar en chino y utilizando el estilo que él tiene, y yo sé que él es directo, ¿qué es lo que haré? Pues mira, justamente, y me apoyaré incluso en su discurso. Y le diré, pues justamente es lo que tú me acabas de comentarme hace un momentito, que si me lo invento, tiene 5 velocidades, efectivamente, tiene 5 velocidades. Pero un I no diría eso. Un I diría, si actúa como I, tiene 5 velocidades. Y además te voy a comentar, porque mira, hay una característica nueva que ha aparecido y que precisamente tiene relación. ¿Qué haría? Adornar su discurso, hablar mucho, pero el D no quiere eso. El D lo que quiere es que seas directo, conciso y que le des y que le respondas a lo que él te ha preguntado. ¿Cómo venderle a un C? Dándole mucha información para que se sienta seguro. Y en ocasiones también pues influyendo en él para que se anime y tome una decisión. Y utilizando elementos emocionales, que confíe contigo, pero el C realmente si no lo ve, no se lo cree. Con el S, si yo le quiero vender a un S, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ganarme su confianza, hacer que se sienta cómodo. Si hay, hablarle de palabras que son palabras que le gustan a un S. Seguridad, garantizado, este producto está demostrado. Eso es lo que querría un S en definitiva, porque él le gusta la seguridad y le gusta la estabilidad. Y a un I, imagínate que yo soy D y que soy directo y que voy al grano y que voy al cierre y desde el minuto 1. Con un I, ¿qué tendría que hacer? Romper el hielo y tendría que ir incluso a, por ejemplo, interesar, oye, cuéntame, ¿cómo lo hacéis en vuestra empresa? ¿Qué tipo de tecnología venéis utilizando hasta ahora? ¿El I qué va a hacer? Pues se va a volver loco porque le van a dar un espacio para hablar qué es lo que él quiere. Entonces, esa es la magia de la comunicación, es la magia de la adaptación al otro. Y lo bueno que tenemos con el DIS es que nosotros, desde el minuto 1, tenemos información visible, palpable, incluso por el ritmo de la voz, incluso tú me ves a mí, que yo soy así, pues yo soy claramente I, es evidente. Entonces, esa es la magia, ¿no? El adaptarnos a cómo es cada uno y incluso a la hora de planificar una visita de venta o a la hora de planificar incluso una llamada telefónica. La llamada telefónica también incluso podríamos saber cómo es la persona en función de cómo es su ritmo, si es más lento, si es más pausado. ¿Ritmo lento? Pues si la persona es de ritmo lento y habla de manera pausada, yo ya sé que estoy ante un C y estoy ante un S. Si la persona es, hola, buenos días, mira, le voy a comentar lo que me ha sucedido. Estoy claramente con una persona I. Y si estoy hablando en comunicación telefónica con una persona D, pues nos dirá, mire, le voy a comentar, llevo 3 semanas con un problema que ustedes no me solucionan. Este sería un D. Directo al grano, nos cuenta su problema. ¿Qué hago yo? Pues yo adoptaré el estilo también D, directo, conciso, para solucionar el problema que él necesita. Y desde el plano de la venta, en definitiva, al final es satisfacer todas y cada una de las necesidades que cada uno de los perfiles tiene. El estilo D tiene una clara orientación al objetivo, ayudémosle a que consiga su objetivo. El estilo I necesita sentirse bien, sentirse feliz con el producto que compra. El estilo S, verde, necesita sentirse seguro, sentirse cómodo con el producto que tú le vas a vender y ahí es donde tenemos que apelar.
Y al sentido y al estilo C, al azul, si tienes un manual y se lo puedes dar, se sentirá feliz. Y si tienes el producto y se lo puedes dar para que lo toque, se sentirá más feliz todavía. Impactará mucho más en él eso que si te vas al plano y empiezas a argumentar y argumentar y argumentar. Clarísimo. Esto es un mundo, ¿verdad, Sí. Claudio? Es un mundo Sí, apasionante. da para hablar horas y claro, horas. Y no hay una fórmula exacta, porque luego todo lo que estamos hablando tiene sus matices y eso nos lo da nuestra propia intuición, nuestra propia experiencia y evidentemente también el conocer la metodología. Pues a mí en mi día a día, yo ya sin prácticamente proponérmelo, pues yo sé qué estilo tiene la persona en función de todos los distintos matices y características que te estoy planteando, ¿no? Y después también si le empezás a sumar más cosas, como por ejemplo al momento de hablar con el cliente o el prospecto, sabés si es más visual, si es más auditivo, entonces empezás también a utilizar tu vocabulario de una forma particular como para poder conectar y comunicarte realmente con la persona que va a ser tu cliente. Claro, que por ejemplo, imagínate incluso tú vas a una oficina de tu cliente y tu cliente tiene fotos de la familia por todos los lugares, habidos y por haber, y tiene fotos con amigos y tiene fotos con actividades que realiza con otros, pues tenemos una pista muy clave de que esa persona es ese, porque el ese es muy empático, le gusta la familia. Tenemos una información tremenda. Un despacho más austero con muy poca decoración, pues ya tenemos ahí una pista que nos dice que esa persona, pues claramente puede ser tanto muy directa al objetivo, no se pierde en detalles y por tanto es muy D, muy roja y muy C también, analítica. O sea que, y si por ejemplo asistimos a un despacho de una persona que está con más colorida, que tiene incluso alguna cosa que te sorprende, pues ya tenemos una pista muy clave de que estamos delante de un I. Y entonces tú tienes esa información y desde el minuto 1, pues puedes acudir, por ejemplo, a algo que te llame la atención de su oficina. Oye, ese florero es, qué curioso, ¿no? Y ahora el I te dirá, bueno, pues te voy a contar que ese florero tiene una historia detrás, que te la voy a contar. Fíjate lo que me sucedió. Ya está, estamos conectando con esa persona desde el minuto 1 en base al conocimiento de su posible estilo. Fantástico. David, mira, para no seguirte robando tiempo. No me robas tiempo, yo estar aquí es un placer para mí, no me robas nada. Si los que nos están escuchando quieren aprender un poco más, quieren hacer tu test gratuito que tenés en tu web, ¿por qué no nos contás las direcciones virtuales? Y habíamos hablado también de alguna otra atención al oyente. Entonces, sí, claro. todo eso después yo lo voy a dejar escrito en las notas del episodio para que puedan directamente usar los enlaces y llegar a tus plataformas. Pero, ¿por qué no nos contás bien las dos web, por lo menos que yo son las que visito más frecuentemente, qué perfiles tienen y cuáles son tus servicios? Estupendo. Bueno, hay una que es testthisonline.com. En testthisonline.com, de hecho, yo te compartiré una página. Ayer se nos terminó una oferta 2x1 que venía de Navidad y ayer día 13 finalizó, pero que yo ya te he comentado que la voy a prorrogar para todos tus oyentes y todas las personas que nos escuchen hasta el día 31 de enero. O sea que la vamos a tener disponible para ellos. Ahí, como dices, hay una versión gratuita del test. La versión gratuita, en definitiva, lo que te dice de estos 4 posibles estilos, ¿vale? Te dice cuál es el que está más presente en ti y lo presentamos con una imagen, una foto resumida, muy resumida de cuál es el estilo que está más presente. Para profundizar más y sobre todo nosotros los informes que tenemos dentro de la plataforma, el informe tiene 15 páginas, abordamos muchas cosas, abordamos cuál es su comportamiento más presente, cuáles son sus gustos, sus preferencias, cuál es su estilo de liderazgo, cuál es su perfil comercial, e incluso al final también, bueno, hablamos también de cómo se desenvuelve ante los conflictos y al final del informe también hablamos de un plan de acción que proponemos. Por tanto, la persona cuando ya se lleva su informe te lleva un plan de acción de alguna de las cosas que puede mejorar y también su fortaleza, que también es muy importante, ¿eh? Que a veces, muchas veces, Claudia, en el mundo de los recursos humanos, casi que ponemos una lupa, nunca mejor dicho, y me la pongo en el ojo,
para buscar aquellos defectos, aquellas cosas que la persona tiene que mejorar. Y yo creo que muchas veces es más interesante buscar cuáles son las fortalezas de esa persona. Y si seleccionamos a alguien, busquemos cuáles son las fortalezas de esa persona y centrémonos en ello, porque ahí es donde la persona va a brillar más y va a dar su máximo rendimiento. Y luego la otra página, ventasadiscreción.com, discreción, ¿no? Ventasadiscreción.com, lo que fundamentalmente ofrezco es tanto certificación en DISC. Si alguien quiere certificarse en la metodología DISC, pues yo soy partner de alguna empresa con la cual tenemos la posibilidad de conseguir incluso alguna ventaja para que la persona se pueda certificar en esta metodología e impartirla si quiere. Y luego lo que tengo en esa página de ventas a discreción es una formación en DISC aplicada a la venta. Y además una formación online y en vivo y en directo, ¿vale? O sea que con independencia del lugar en el que te encuentres y tanto de manera individual como para una empresa que quiera formar a su equipo, lo venimos haciendo desde el año pasado y a partir del próximo, a inicio de febrero, continuamos con más convocatorias. Así que, y ahí a tus oyentes, televidentes, le vamos a hacer un 30% de descuento en cualquiera de las modalidades que van a ver en la página de ventas a discreción. Muy agradecido. Yo creo que un placer. Es una oportunidad o de certificarse si les interesa y les gusta mucho esta metodología, y si no, para aplicarla en su propia empresa, para ver cómo están confeccionados sus equipos. Sé que el podcast es de jardinería y de paisajismo, pero hay mucha gente enamorada de las plantas que posiblemente estén en un sector totalmente distinto al de la jardinería, y esto se aplica para todos los sectores. Entonces, bienvenidos sean las ofertas del 2x1 que vas a extender para los oyentes y este descuento tan interesante para esta plataforma de ventas a discreción. Es que, Claudio, fíjate que todos ellos, muchos de los oyentes que nos están oyendo, estarán casados, tendrán hijos. La relación con su pareja es importante, ¿no? Y saber qué estilo tiene cada uno de ellos es importante. Y fíjate que no lo hemos hablado durante la charla, pero desde el punto de vista de los jóvenes es maravilloso también saber cuál es el perfil que el joven tiene, porque en función del estilo conductual que tenga, puede orientar su carrera educacional y a futuro profesional. ¿Cuántas personas hay en la vida que se dedican a profesiones que no les gustan? Y en ocasiones por una mala decisión a la hora de elegir una carrera concreta. Si yo veo que uno de mis hijos tiene una I muy alta y una D muy alta, pues yo digo, oye, esta persona, todo lo que tenga que ver con relacionarse con personas le va a ir bien. Ahora, si yo sé que mi hijo tiene una C y una S muy desarrollada y se quiere dedicar al mundo de la venta o se quiere dedicar a emprender, pues a no ser que sea una faceta muy técnica, pues yo creo que va a tropezar, ¿no? Y quizás le interese más dedicarse a otro lugar en el cual no tenga relación con personas. O sea que fíjate qué curioso que para eso también, de hecho yo sé que hay muchísimos proveedores DIS que tienen incluso herramientas DIS para adolescentes y para saber cuál es la carrera profesional que les puede interesar en función del estilo que tengan. No me queda otra cosa más que agradecerte tu tiempo, tu predisposición, la amistad, a ti. Y te cedo la palabra para despedirte, así ya termino haciendo el cierre del episodio y nos encontraremos en otro momento sin duda. Segurísimo. Pues nada, amigo Claudio, de verdad, pues te agradezco mucho la entrevista, esta charla, te la agradezco de verdad y un placer nuevamente coincidir contigo y desearle a todos los oyentes mucha salud, que se cuiden mucho, que todavía el bicho está por ahí pululando y dando vueltas y nada, cuídense mucho, sean felices y te deseo pues que tengan mucha suerte y mucho éxito en todos los proyectos que emprendes, que yo sé realmente le pones mucho cariño, Claudio, y además tomando decisiones ahora importantes que sé que has tomado. Te felicito por ello y te deseo toda la suerte del mundo. Así que aquí en España tienes un amigo para lo que necesites. Muchas gracias, David. Bueno, querida audiencia, hasta aquí el episodio de hoy. Lo cierro muy contento porque nos entendemos muy bien con David y la información que comparte es de muchísimo valor. Nos estaremos encontrando entonces la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. No te olvides de compartirlo, de hacer que toda tu familia, todos tus amigos escuchen este episodio y que aprovechen las promociones que David nos está dando en este gesto tan desinteresado. Nos encontramos entonces la semana que viene. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Dale. Gracias, Claudio. Chao.